Aquí en Neo TV, a esta hora presentamos El Testimonial, comunicación profesional para el análisis y debate. Saludos amigos del Ecuador y del resto del mundo, bienvenidos a El Testimonial. Nuestro invitado a esta hora es el doctor Fernando Ibarra, él es presidente del Parlamento Laboral Ecuatoriano. Muchas gracias, Fernando, a los tiempos, qué grato saludarte. Siempre un gusto, mi estimado Wilman, a tu disposición. Muchas gracias. En las últimas horas se ha abierto el debate para la eliminación del reparto de utilidades por el número de cargas familiares en el ámbito empresarial ecuatoriano. El ministro del Trabajo, Patricio Donoso, ha revelado que se contempla que todos los trabajadores reciban el 15% de utilidades independientemente de sus cargas familiares. ¿Cuál es la opinión que tiene sobre este tema puntual Fernando Ibarra? Bienvenido una vez más. Bueno, me parece que es una propuesta perversa, porque lo que se busca es sembrar discordia entre trabajadores. Durante décadas el sistema ha funcionado y los trabajadores de manera solidaria hemos comprendido que cuando un compañero tiene hijos menores de edad, requiere de mayores recursos precisamente para poder atender a su familia, que no es lo mismo que cuando uno ya está liberado de esa responsabilidad o no la tiene por su juventud. Ya. Y entonces ese era un concepto de solidaridad en la clase trabajadora. La clase trabajadora nunca propuso nada con respecto a eso. ¿Por qué? Porque el movimiento sindical está fundamentado entre uno de sus pilares en la solidaridad de clase. Entonces, proponer eso es una conducta perversa para confrontar a los trabajadores por la disputa en la repartición de estos recursos. Que es un acto de justicia, se dice, porque no correspondería que reciban más utilidades el trabajador nuevo por tener un mayor número de hijos frente al otro que no los tiene, pero que tiene más tiempo de trabajo en aquella empresa. Es un acto de justicia e inclusive ese acto de justicia ha sido solicitado por los propios trabajadores. Es el argumento del ministro del Trabajo, Fernando. El ministro de Trabajo se olvida que la Constitución del Ecuador, entre uno de sus principios, establece la solidaridad. ¿Y desde cuándo acá la solidaridad es injusta? ¿Desde cuándo acá la solidaridad es dañina para una sociedad? Una sociedad sin principio de solidaridad simple y llanamente viviría en la confrontación permanente, en el caos permanente. ¿Por qué más bien no practican la solidaridad y en vez del 15% donde subimos al 20%, para ese otro 5% repartirle, por ejemplo, a los trabajadores que no tienen carga? Si en definitiva la plata se sigue acumulando en pocas manos, mi querido Wilma. Hay detalles que aquí no se quieren decir y que el ministro de Trabajo, como hombre que viene del sector empresarial, viene porque hace tiempo pasó dedicado a la politiquería, ya no entienden, no quieren recordar. ¿Cómo vamos a reactivar la economía? Si, por ejemplo, 1 millón de trabajadores que ganaban $400 el básico, los mandaron a ganar 200. Es decir, $200 millones menos mensualmente en la economía, 2.400 millones al año. ¿Cómo vamos a generar empleo? ¿Cómo vamos a reactivar la economía si no hay capacidad de compra? Si no hay demanda. Es ahí donde se tiene que apuntar. Estos anuncios que el ministro de Trabajo, para congraciarse con su gremio y en defensa de sus propios intereses, viene haciendo, y que induce al presidente Lasso, que obviamente él vivió en el mundo de la banca privada, pero no conoce a fondo cómo se mueve el sistema económico productivo, ¿no? Y se acoge con total ingenuidad este tipo de propuestas, a lo único que atentan es aumentar la detonación del estallido social. Que luego después no se diga que los trabajadores somos quienes generamos inestabilidad democrática en el país. Ahora, Fernando, otro punto de las propuestas que se conoce de las reformas laborales, que ya entraremos en mayor análisis contigo respecto de otras, también se plantea de que para evitar que el patrono despida a su trabajador que está próximo a acceder a la jubilación patronal, se plantea la posibilidad de crear un fondo económico que al final de su carrera se le entregará al trabajador. ¿Cuánta garantía existe de aquello para que el patrono cumpla precisamente incorporando, fortaleciendo ese fondo y que al final se entregue y que de repente la empresa no se declare en quiebra o simplemente lo vuelva a despedir como ahora ocurre
para evitar precisamente estar sujeto a esta jubilación patronal de pago de obligaciones al trabajador que ya se va, que se jubiló en la empresa, Fernando? Bueno, primero entendamos un detalle. Es que la jubilación patronal, cuando se cumple, se va debitando de los impuestos. Por lo tanto, eso no le cuesta al empleador al final de los días. En segundo lugar, lo que hay que eliminar es el despido intempestivo, porque la Constitución de la República garantiza como derecho humano fundamental el derecho al trabajo, no el derecho al despido. La libertad de contratación es un derecho que se ejerce y tiene su vigencia hasta el momento en que las partes libremente se contratan. Luego después viene la protección al derecho al trabajo. Así manda la Constitución, entendida como una Constitución garantista. Sin embargo, aquí, por ejemplo, parecería ser que sería más fácil matar a los ciudadanos para que no se contagien de COVID en vez de vacunarlos. Porque es lo que se está proponiendo. Por eso el ministro dice cosas que realmente no aguantaría un round en un debate serio. ¿Qué es lo que quieren hacer con la jubilación patronal en términos muy concretos? Si aportan un 2%, de $400 son $8, $96, multiplícalo al año, multiplícalo por 25 años de acumulación, eso sale $2,000 y pico más o menos, con todo unos $3,000. Esos $3,000 frente a lo que ahorita significaría, por ejemplo, si se hace el cálculo de un trabajador con $400 tiene una pensión aproximadamente de $100. $100 multiplicado al año son $1,200. Por 15 años son como $20,000 con las pensiones de la 13ª y la 14ª. Es decir, te imaginas, de $20,000 que aproximadamente tendría como fondo global un trabajador en este momento, se bajaría a más o menos $3,000. Eso es lo que no le dice el ministro y los empresarios al pueblo ecuatoriano, porque ellos creen que somos idiotas, que aquí la gente sigue siendo analfabeta y que somos dirigentes sindicales que ahora apenas aprendimos a poner la huella. Conmigo el ministro de Trabajo tiene que acostumbrarse a debatir así. Y aprovecho tu programa para desafiarlo públicamente a un debate. Si él tiene los argumentos suficientes, que se presente a debatir conmigo en términos jurídicos y técnicos matemáticos, sin demagogia alguna, porque vamos a desnudar su o perversidad para proponer o su desconocimiento de la materia laboral. No hay otra alternativa, mi estimado Wilson, como te estoy demostrando en este momento. Claro, y en el marco del planteamiento de las reformas laborales que desde el gobierno nacional se impulsan, desde el Ministerio del Trabajo, por cierto, en el plan de gobierno que presentó el señor Guillermo Lasso cuando candidato y ahora precisamente que procura efectivizarles, hablan de una nueva ley de oportunidades laborales, Fernando. ¿Usted ha tenido la oportunidad de examinarla, el planteamiento que se formula ahí? Es un mecanismo de contratación para fomentar una transición adecuada entre el ambiente académico y el mercado laboral para los jóvenes. Además, considera necesaria una reforma laboral, inclusive se está hablando de un código del trabajo paralelo al actual. En el marco de estas circunstancias, Fernando, ¿qué posición tiene usted? ¿Qué análisis? Ya, mira, el ministro está tan desenfocado que el otro día en una entrevista con otro medio de comunicación puso como ejemplo la existencia de la LOCEP frente al Código del Trabajo. Es que la LOCEP tiene otras características para determinar un nivel de funcionario. El Código del Trabajo habla para las actividades iguales. Por ejemplo, un obrero que en el sector público trabaja, por decirte tú, haciendo tareas en agua potable. Ya. Ese mismo obrero en obras públicas del Estado frente a obras públicas privadas es lo mismo. ¿Por qué ha de ganar distinto o ha de tener regulaciones distintas? Es por eso que digo que se trata de perversidades o se trata de ignorancia, no hay más. La Constitución de la República no permite ese tipo de cosas, porque eso se llama discriminación. Y no se puede discriminar a grupos. Entonces, primer grave problema. En segundo lugar, mira, lo que elaboró la Cámara de Comercio y que llaman Consenso Ecuador por el empleo. Ahí están todos los enunciados del ministro de Trabajo. Es una clara demostración que lo que él es simple y llanamente una repetición, una caja de resonancia de los intereses del sector empresarial. Si tú analizas eso, a ver, veamos el tema de los jóvenes.
Vamos a someter a los jóvenes a condiciones precarias para que ganen experiencia. En este mundo digital, cuando los millennials, de tanto que nos hablan ahora, nacen con la tecnología en la mano, con el acceso directo a la comunicación y a la información y a la formación a través de los medios digitales. Necesitan 3, 4, 5 años para adquirir experiencia. Vayan a otro lado. Pues. Eso es ofender la inteligencia de nuestros jóvenes. Si hoy los muchachos inclusive nos superan a nosotros, medio les enseñamos las primeras herramientas, ya nos están superando en conocimientos en el manejo de determinadas situaciones. Hoy que la tecnología está reemplazando rápidamente al hombre en el ejercicio del trabajo cotidiano, nos van a decir que para que tengan nuestra experiencia los jóvenes necesitan el mismo tiempo que nosotros en su momento, cuando todavía no teníamos acceso a este tipo de tecnologías. Entonces, repito, ahí hay simplemente demagogia. Nos van a decir que un estudiante universitario vaya a la precarización laboral para que adquiera experiencia hasta cuando cumpla 29 años o termine su régimen académico. Lo que quieren es simplemente personal joven con conocimiento, porque los jóvenes lo tienen, que en 30 minutos, un día, una semana, pongámosle un mes, estarán rápidamente adaptados a la función que les pongan para seguirlos explotando y con eso desplazar a las otras generaciones de trabajadores e ir creando este mecanismo de sustitución de los trabajadores con derechos, y ya no con tantos derechos, porque Moreno se encargó de promulgar 11 formas de contrato precario que ahora las quieren legalizar porque saben que es inconstitucional, entre otras cosas, porque violó el principio de reserva de ley establecido en la Carta Fundamental del Estado. Quieren reemplazarlo con jóvenes trabajadores precarizados en sus derechos, de tal manera que esta gente no tenga, inclusive por esa vía, ni derecho de organización sindical. A eso es lo que apuntan, porque no se debate lo de fondo. Yo vengo sosteniendo hace décadas que hay que debatir sobre el modelo de acumulación y el modelo de producción. No puede ser posible que el Ecuador siga produciendo, se siga acumulando riqueza por precio y no por volumen. Por eso es que ni siquiera en pandemia los empresarios han perdido, pues, porque lo que hacen es subir el precio de las cosas. Un pañuelo para el traje vale $15 en Quicentro, pues, $15. Ese pañuelo cuesta 30 centavos traído de China. Entonces, ¿de qué nos dicen? ¿A qué nos quieren meter? ¿Por qué no se dice, no se habla nada sobre el costo del dinero? El presidente que es banquero. ¿Quién va a producir con tasas de interés del 24, del 26, del 28 y hasta el 30%? Eso es imposible. En dolarización eso es imposible. Ah, pero como están vinculados al sector bancario, no quieren tocar el costo del dinero, sino que simple y llanamente lo que quieren es precarizar los derechos de los trabajadores. Estas cosas no se dicen, por eso es que, mi querido Huelva, yo no me creo sobrado ante nada, y ofrezco disculpas si parezco eso, pero lo que sí estoy seguro que el ministro de Trabajo y sus empresarios no nos aguantan un round en un debate serio, técnico, porque estos son los temas que hay que poner pues, en la mesa de discusiones. Pues. ¿Cómo es posible? Mira, hace unos años una empresa de ropa internacional hizo un estudio sobre el costo de sus prendas en el mundo y detectó que en el Ecuador se venden 7 veces más caras que en el resto del mundo. Y nos dicen que los salarios que tenemos son los mayores, los más altos de la región, pero no nos dicen que un colombiano con su salario obtiene el 70, 80%, 90% de la canasta básica familiar. Pues. Eso nos dice la capacidad de compra de los salarios. Bueno, nuestra canasta está por sobre los $700. Así es. ¿Y cuánto es el salario? 400. ¿Ya? Entonces, esas cosas no nos dicen. Por eso repito, esta gente cree que los dirigentes sindicales no llegamos a la escuela. Ese tiempo terminó. Por formación y por autoformación. Hay una clase dirigencial sindical que tiene la formación en todos los campos para debatir de igual a igual y con conocimiento de causa. Pero les endilgan radicalismos y oposición extrema a la hora de negarse a apoyar proyectos de contratación parcial para favorecer el empleo de más de 1 millón de ecuatorianos. Esa fue la propuesta del gobierno nacional, con la línea estadística argumental, Fernando, de que 7 de cada 10
ecuatorianos y ecuatorianas en instancias de población económicamente activa no tienen trabajo y ustedes se oponen a esa contratación parcial. Esa es No, no nos oponemos. la crítica que les planteo, Fernando. Bueno, ¿cómo Mira, no nos creamos oponemos. empleo entonces? Mira, nunca nos hemos opuesto a los cambios positivos, a los cambios racionales. Lo que nos hemos opuesto y nos pondremos son a los abusos. Porque en definitiva, mira, salió Raúl Ledesma a decirnos que con las nuevas formas de contratación en el gobierno de Moreno iban a lograr superar los problemas del desempleo. Hasta salió un día anunciando que se habían creado en un mes 240.000 plazas de trabajo que los mismos empresarios le desmintieron. Entonces, luego de ahí fueron aprobando inconstitucionalmente 11 nuevas formas de contratación antes de pandemia, ojo, antes de pandemia. ¿Dónde están los resultados de eso? ¿Cuántas plazas de trabajo crearon los empresarios? Cero. Claro. Lo que hicieron fue cambiar del régimen laboral a los trabajadores. Y luego vino la ley humanitaria con la cual, pues, antes de eso, se les otorgó incentivos, casi por 4.000 millones de dólares, con la ley de incentivo productivo. ¿Cuántas plazas de trabajo crearon? Cero. Es que el modelo productivo ya no da más. Okay. Y como ya no da más, lo único, mira, no se trata de reformas precarias, se trata de que el modelo no sirve y es lo que no quieren asumir los empresarios, que además estamos en una generación de empresarios. Yo tuve la suerte de ser un dirigente generacionalmente bisagra, porque a mí me tocó los dirigentes empresariales como Gustavo Pinto, como Alberto Dazún, como Roberto Peña Durini, que no te daban más, pero no te quitaban. Con lo cual era difícil negociar, pero que era gente que como se había fajado para montar sus empresas, entendía la dinámica de la situación. Okay. Estos son los nietos de ellos. Esta gente que pasó en el exterior con las becas que sus padres les dieron, con razón porque tenían dinero, desconectados del mundo, llegaron acá y quieren seguir ganando lo mismo que sus abuelos. Cuando son fierros viejos, pues, no han invertido en un nuevo parque industrial. Y entonces pretende que los mismos fierros viejos les sigan dando. Ahí les echan una media manito de gato. Y entonces, ¿cuál es la alternativa? Subir los precios y bajar salarios. Pero usted plantea, Fernando, un cambio del modelo productivo, que sería como en el ideal. Mira, se requiere primero un modelo de producción con una renovación del parque industrial y una priorización de cuáles son las áreas en las que el Ecuador realmente tiene posibilidad de competir a nivel nacional e internacional. Hay que sincerar el parque industrial del Ecuador. No se puede seguir produciendo cosas que frente a la producción exterior no tenemos cómo competir. De acuerdo. Tenemos que desarrollar otras actividades. En segundo lugar, a partir de un modelo de desarrollo productivo que busque el volumen y no el precio, porque a los ciudadanos nos explota por dos vías, como trabajadores con salarios bajos y como consumidores con precios altos. ¿Cuál es el modelo de capacitación y formación profesional continua que necesitamos? ¿Cuál es el modelo de educación superior que necesitamos para no estar produciendo masterado a cada rato, pero no tener el personal que se necesita para un nuevo sistema de producción? Pero hay que Eso. redefinir el modelo de contratación urgente. Es que el modelo de contratación ya está redefinido, ya no hay de dónde más. Lo único que estamos avanzando es ya un régimen de explotación casi de esclavitud laboral. Si no atacamos las tasas de interés, nos dijeron que la dolarización era la panacea para controlar las tasas de interés. Porque la inflación, ojo, antes era un desfogue, pero ahora es la tasa de interés nuestra inflación. Porque tú te dan una tarjeta de crédito, ahora ya no la pides, te la mandan directamente a la casa. La gente que no conoce cuál es el manejo de la tarjeta de crédito va y compra. Pero todos los intereses que están recargados en esas compras, luego después se vuelven impagables. Y la banca no perdona. ¿Por qué no revisar las tasas de interés? Y no me vengan con el cuento de que riesgo país. Tú como periodista de larga trayectoria sabes perfectamente cómo se ocasionó la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos. España. La banca compró hasta académicos para que salgan a hablar en contra de la regulación de esos nuevos productos financieros. Las empresas que hacían la calificación de riesgo calificaban esos papeles basura hasta en AAA para engañar a los fondos de inversión. Entonces, esa es la realidad de los famosos riesgos país.
Por eso repito, se necesita un poquito de cultura, pues y esta gente cree que nosotros no la tenemos, pues. Con el internet ahora, yo digo que después de Dios, de la familia y particularmente de mi madre, el internet es la maravilla más grande que tenemos la humanidad, porque la información está al alcance. Fernando, Y entonces, ¿qué se propone desde el análisis, desde el conocimiento técnico, desde la experticia suya, para dar empleo a los que no tienen este momento? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el mensaje al presidente, al empresariado, para que precisamente abran esas puertas para darles un puesto de trabajo a decenas de miles de ecuatorianos que no lo tienen? primero, hay que iniciar ya, estamos atrasados en décadas, un debate para concertar un nuevo modelo productivo. Segundo, hay que redefinir el rol de la banca en el Ecuador. Tercero, se requiere políticas concertadas en las que los sacrificios sean compartidos, pero también sean compartidos los beneficios. Si a un joven lo voy a incorporar y le voy a decir que por 90 días, por 180 días, vaya con un contrario precario, ha de ser que se haga una evaluación permanente para que ese sueldo vaya mejorando y tenga opciones de estabilidad laboral pasado ese periodo. De tal manera que el joven sienta que su sacrificio va a tener luego una compensación. No lo que ahora nos dicen de manera miserable, pues agradeceme que te doy trabajo, más que sea gánate 200, 150. Así no se puede tratar a la población. Entonces, si el presidente de la República realmente quiere dar un golpe de timón a esta economía precarizadora del empleo y generadora de pobreza, tiene que asumir en este campo el debate. ¿Para qué además, Wilma? Porque ahí se desprenden otras políticas que hay que tomar. Por ejemplo, en el campo de la formación profesional. Por ejemplo, en el campo de la definición del rol de la academia frente al modelo productivo que se concerte. Se necesita entrar a un debate así y hasta eso además se necesita otra política. Hay que fortalecer la política del seguro de desempleo, como corresponde, y no como hicieron, porque esta es otra cosa que la tienen tapiñada. Los empresarios consiguieron que se les legalice la mora con el IES. Vino el gobierno y el seguro de desempleo le creó como condiciones que el desempleado tenga que tener los 6 últimos meses de aportación. Pero si el empresario legalmente puede ser moroso por más de 6 meses y yo tengo que tener 6 meses de aportación, no accedo por el seguro de desempleo. Por eso es que el seguro de desempleo no llegó más allá de 27.000, 30.000 personas, cuando tiene fondos suficientes y puede mejorarse, porque además el monto es muy pequeño. En una crisis, la sociedad tiene que solidariamente ir al apoyo de los sectores más necesitados. ¿Para Claro. qué? Para ese proceso de transición que nos permita recuperarnos todos. De Fernando, tal pero manera usted que ahora dejan de no ganar tiene menos una y mañana podrán apreciación, ganar más. Fernando, pero usted no considera de que sus propuestas son de mediano y largo plazo cuando la inmediatez de la búsqueda del empleo es ya, es hoy. Sí, pero los capitales existen. Si las empresas realmente hubieran quebrado, y nosotros somos sobre todo productores primarios, por eso es que nuestras empresas en su mayoría no quebraron, ni perdieron, ni dejaron de ganar, ganaron menos en algunos casos, en otros ganaron más. La industria de alimentos y la industria farmacéutica ganó mucho más en pandemia. Sí. Si nosotros vemos esa realidad, no se justifica tanta precarización. Es que no vamos a conseguir, Wilman, con retirarle el 200, 300, 400 millones de dólares mensuales a la economía, no vamos a reactivarla. Necesitamos entender eso. Hoy yo lo que hago es una transferencia temporal del dinero de un bolsillo a otro. Yo como empresario sostengo el nivel salarial, ¿para qué? Para que la gente me compre y yo seguir ganando. Y entonces cuando yo sigo ganando, puedo también contratar más gente, Sí, señor. porque hay gente que me sigue comprando. Hay que volver a los conceptos básicos de la economía. Fernando, ¿qué hacemos con el seguro de desempleo, entre tanto, para aquellas Por personas eso que hay que hayan... liberar el seguro de desempleo. Yo propuse a la Asamblea Nacional hace unos meses un proyecto de reforma para que el seguro de desempleo, entiendo que muchos empresarios tuvieron dificultades y no podían pagar, pero no por eso el trabajador tiene que estar privado de su derecho al seguro de desempleo, de tal manera que inclusive pueda tener un mínimo de capacidad de compra. Necesitamos que la población tenga recursos para poder reactivar la economía. Sin recursos en manos de la población no hay reactivación económica, no hay mago que se pueda inventar fórmula específica para eso, Wilma.
Los empresarios tienen que entender eso, el gobierno tiene que entenderlo. El presidente anunció que el salario iba a subir a $500. Dudo de que este año vaya a subir $25, que sería el promedio. Dudo. En consecuencias, si en este año no va a ser, los siguientes años va a ser más complicado todavía. Se necesita el que sinceremos el rol de cada uno. Hay que compartir esfuerzos. Los empresarios por ahora deberían de pensar en ganar menos. Porque estamos pidiendo que no ganen, que ganen menos, que permitan que la población tenga acceso a poder comprar y entonces por volumen generen más utilidades, pero tengan opción también de generar más empleo. Fernando, el presidente Lasso en campaña también propuso facilitar la contratación de grupos vulnerables, excluidos del mercado laboral. ¿Esta puede ser una propuesta de inmediata aplicación desde su punto de vista? Es que es obligación porque así nos manda la Constitución, está prohibida la discriminación, para eso no hay que dar incentivos. Es lo mismo que un día participaba en un debate y surgió el tema de las diferencias salariales, la discriminación salarial entre hombres y mujeres. Ya dijo el anterior ministro, dijo que voy a hacer una mesa para eso, y los empresarios sí, nosotros estamos de acuerdo, y la señora moderadora que pertenecía al sector empresarial, me anoto, y yo me permití decir, no hay que anotarse en nada. Lo que se necesita es aplicar la ley y la Constitución. Está prohibida la discriminación. Es inmoral lo que hacen los empresarios al discriminar a las mujeres en su tema salarial. Lo que se requiere es mayores controles, que es lo que no hay. Por eso hemos propuesto que las inspectorías del trabajo deben salir del ámbito del ministerio, que hay la necesidad de crear una superintendencia del trabajo, que haga un control del trabajo como corresponde, de tal manera que se evite en lo posible tanta violación, tanta arbitrariedad a los derechos de los trabajadores y podamos entonces tener un sistema de control del trabajo más justo. La Organización Internacional del Trabajo hace décadas le viene exigiendo al Estado ecuatoriano que mejore el sistema de control porque aquí realmente el control es casi nulo. ¿No le ve salida entonces para una oferta de empleo inmediata para tantos ecuatorianos y ecuatorianas en este momento, Fernando? Mira, hay cómo. Claro que hay cómo. Y no solamente repatriando los capitales que están en el exterior. Ya. El Estado puede ayudar en varios frentes. Por ejemplo, ¿por qué el Estado no puede servir primero con una baja de tasas de interés? Servir de garante para que el pequeño, mediano y micro productor o emprendedor, ahora se disfrazan de alguna manera, ¿no?, acceda a una línea de crédito con garantía del Estado. Garantía del Estado. Segundo, que el nuevo emprendedor o el que quiere ampliar su empresa pueda acceder también en condiciones lógicas a un crédito con garantía del Estado. De tal manera que el Estado no es que pone la plata, pone la garantía. De esa forma la banca, tú sabes que el Estado más tarde, más temprano, siempre tendrá la posibilidad de cumplir. La banca pueda facilitar esos recursos y podamos hacer que las empresas puedan contratar lo que necesiten contratar. Pero eso no va a bastar si no tenemos políticas remunerativas, políticas laborales justas, para que la población pueda tener un trabajo digno, un trabajo decente, como dice la Organización Internacional del Trabajo, y entonces sí, con trabajadores con medianos recursos, podamos tener una economía que comience a dinamizarse. De nada sirve pensar solamente en producir para vender al exterior, porque entonces vamos a tener un país sumido en la miseria y en la esclavitud. Ojo, de nada sirve pensarnos grandes exportadores mientras nuestro pueblo se muere de hambre. Se requiere producir bien para que la población esté bien, que la gente sienta que trabajar lo dignifica. Muy bien, Fernando. Muchas gracias y siempre un gusto platicar contigo, Fernando, sobre estos temas evidentemente de altísimo interés para la población ecuatoriana, sobre todo desempleada. Muchas gracias, Wilman. También para mí es un honor. Siempre a tu disposición. Hemos presentado el testimonial Transparencia de la Verdad. De lunes a viernes desde las 18:30.